todo el español que puedo decir, aparte de gracias. Dos palabras. En la noche del lunes estuve con el señor Blanco, entonces pueden preguntarle lo que quieran. Pero quiero pedirles un favor. Todos ustedes que tienen una bolsa azul, ¿podrían levantarla y podrían mostrarla? Aquellos que tienen la bolsa azul. Quiero ver si puedo sacar una foto de esto. Algunos la tomarán mejor que yo. Gracias, chicos. Es impresionante. Para que cuando vaya de regreso y vea a mi equipo, ellos puedan ver qué tan impresionante es y qué tanto trabajo se ha hecho en algunos meses en este capítulo de México para tenernos a todos juntos. Estoy muy honrada de estar aquí. Absolutamente es una experiencia impresionante. Es un honor estar aquí. He sido tratada como una princesa por todo el equipo. Ellos me acompañan a todos lados, se aseguran de que yo coma, de que tenga todo lo que necesito. La comida de aquí es muy diferente a la que yo suelo comer. El día de ayer perdí mi voz a lo largo del día, pero voy a dejar que ellos se encarguen de la mayor parte del trabajo. Y yo voy a seguir con la parte divertida cuando tengamos que disfrutar en la tarde. ¿Verdad, chicos? Entonces, lo que voy a tratar de compartir con ustedes este día es mi pasión sobre los datos y también sobre el manejo de los datos. ¿Y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué es tan importante? El problema es que a veces no hay pasión. Se necesita pasión. Y quiero hablarles un poco de mí. No tenemos que leer todo esto. Voy a hablarles de esto. Y soy adicta a los datos. Soy Sue Evans. Y siempre estoy buscando datos. Todos los días. Cuando me subo a un avión, cuando me levanto en las mañanas, me fijo en las personas. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Qué tipo de zapatos utilizan? ¿Cuánta gente está viajando? El llanto de los niños, que a veces es muy frustrante para mí. ¿Cuántas personas están viajando en la sección de negocios hacia Holanda? Es el tipo de cosas en las que me fijo, porque estoy muy adentrada en los datos. Entonces, quiero saberlo todo. Todo lo que yo hago todos los días me hace pensar en los datos. Y la razón por la que ustedes están en esta sala hoy es porque están en el mismo estado que yo. También están adictos a los datos. Entonces, quiero que alguien levante su mano y que me pueda decir: hola, me llamo tal y soy un adicto a los datos. Soy un adicto a la información. Pueden escuchar el coro de la gente y también respirar este ambiente lleno de datos, de información. Y me gusta compartir esta pasión con la gente y nunca siento que mi tiempo se desperdicie. Cuando doy conferencias como esta, es impresionante hablar con gente sobre mi pasión, sobre la información y los datos. Cuando veo las cosas que suceden alrededor, cuando veo a un cliente, casi los veo como... ¿Qué? ¿De veras? Impresionante. Entiendo. Porque esa información para mí es absolutamente fantástica. Es mejor que los chocolates, de verdad. Es mejor que el vino para mí. Puedo decir eso, pero no puedo decir que es mejor que mi esposo. No podría decir eso. Entonces, me gusta mucho estar trabajando con gente como ustedes, que tienen la misma pasión que yo. Así que bueno, he estado en Dama desde el 2014 y tengo mucha suerte de ser ahora el presidente. Y aquí tenemos a Aiken, que también está conmigo y también va a dar algunas charlas hoy. A veces me ve de manera rara y me dice: ¿de veras quieres hacer eso? ¿Estás segura de que vas a decir eso? Y les digo: sí, vamos adelante. Y a veces me dice: ¿no te has cansado? Yo le digo: no. Entonces, esto es una experiencia impresionante. Y como voluntarios van a entender lo que estamos haciendo. De esto se trata todos los días, de tener voluntarios, de tener gente que esté enamorada de los datos. Nosotros estamos apasionados de esto y estamos muy honrados de tener su apoyo. No duden en hacernos alguna pregunta. Hay muy buenas ofertas de membresía en el capítulo de México y yo sé que ya han hablado sobre nuestro libro, nuestro cuerpo de conocimientos, la versión actual. Pueden verlo fuera de la sala y si quieren puedo firmarlo para ustedes. No mucha gente puede presumir de que tengan esta copia firmada y yo sé que han visto que está afuera y quiero que tengan ese libro con mi firma y con su nombre también. ¿Qué más puedo decir? Lo que empezamos ayer, cuando nosotros empezamos con el CDMP, van a empezar a hacer los primeros CDMPs en México y eso es algo impresionante.
Es algo impresionante, algo increíble lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a empezar a tener este camino, este viaje para muchos de ustedes. Es muchísimo ya sobre mí, algo sobre ustedes. Por cierto, hay muchas maneras de contactarme. Si quieren hablar conmigo, pueden mandarme un email, pueden hablar conmigo en LinkedIn y voy a tratar de responderles lo más pronto posible. Y para aquellos que están en exámenes, no les doy las respuestas, no las sé. Entonces vamos a entrar en materia. Mucha gente me dice que los datos, que la información es importante. Cuando decimos, una actualización está bien, podemos hacer negocios y no les importa la información, los datos. Y a mí me gusta mostrarles algo como un cambio de mentalidad. Lo que vemos aquí es un aeropuerto. Tenemos una tienda, un centro comercial que está muy lleno. Y también tenemos una sala de conferencias llena. Vemos decenas y millones de gentes. Las fotografías no son tan buenas, de tanta resolución, porque lo único que quiero mostrarles es cuánta información está involucrada en estas imágenes, simplemente. Me refiero a que si ustedes se fijan en las cosas que están en la parte posterior, todo esto es información. Todo lo que la gente tiene en la mano, los pasaportes, los boletos, todos los documentos que pueda tener para trasladarse de un lugar a otro, todo esto es información. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos esta información? Estaríamos viéndonos de esta manera, vacíos. Y esto sería muy triste de ver en un centro comercial o en un aeropuerto, especialmente para la gente que trata de vender algo, que tiene un negocio en ese lugar. Si no tenemos datos y no tenemos información, no podemos hacer mucho en una línea de fabricación, porque la fabricación se basa en datos. Todo esto se basa en datos. Todo es parte de algo. No pueden comprar su material para hacer su producto sin saber de dónde viene, sin tener estos datos, esta información. Entonces, este tipo de imágenes creo que es muy fuerte y también muy poderosa, porque nos ayuda a decirles cómo compartir esta pasión por los datos. Y también amamos los datos y también amamos la comunicación de la misma manera. Queremos que los chicos estén divirtiéndose con los datos en vez de estar asustados con esto. Y esto puede ser difícil a veces. Y sí, a veces yo he tratado de no retirarme de esto, pero no lo he logrado. Y también pueden tener datos sin información, pero no pueden tener información sin los datos. ¿Quién piensa que esto es verdad? Los que piensan que es verdad, levanten la mano. Entonces, aquellos que piensan que no es verdad, ¿por qué? Vengan a buscarme después de esta charla. Hablando en serio, aun cuando tengan ustedes la información, esta información se convierte en datos porque está alimentando algo más. Entonces, tienen que tener en cuenta que todo lo que hacen, todas las cosas que ustedes pueden hacer, va a crear más datos, van a crear más información, más estadística. Ahora, esto es lo que quiero decirles. Me dicen, ¿a qué te refieres con datos? Les digo, bueno, son los unos y los ceros almacenados en nuestros discos duros que son convertidos por las computadoras de palabras reales en hechos en este formato. Es lo que hacen las computadoras, técnicamente. Se basan en este lenguaje binario y es una representación de hechos, de gráficos, de texto, de números, imágenes. Técnicamente es lo que hacemos en el manejo de datos, lo que significa un hecho. Es lo que llamamos información. O también es una combinación de cada una de estas partes. Yo le decía al equipo ayer cuando estábamos hablando sobre ciertas cosas que decía, aún los datos, aún el equipo en su gabinete de archivos, en su oficina, en una esquina, que están aplicando un tóner, porque ya no tienen, esto genera datos. Todo lo que está alrededor de nosotros es información. No podemos vivir sin los datos. Aún cuando estábamos en computadoras, en la era antes de las computadoras, teníamos mucho que recordar porque había mucha gente que trataba de almacenar esta información, pero era imposible almacenarla. Entonces, todo lo que hacíamos antes era datos también. Se trataba de mandar faxes, de cartas, de todo, y todo esto era información, eran datos. Y la gente me dice, creo que eso no es importante. Entonces, manejarlo, gestionarlo no es importante. ¿Y qué lo hacemos con los datos que nosotros tenemos? Nosotros trabajamos con nuestros clientes
¿Cómo podríamos contactar a nuestros clientes si no tuviéramos datos? Si no tuviéramos un número o si no supiéramos su nombre, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos contactarlos y saludarlos? ¿Cómo podría decir, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar con tal persona? No sé, con la persona encargada de ventas, no sé, con alguien de persona. De verdad, no se puede hacer de manera informal. Necesitamos una manera de contactar a nuestros clientes y nosotros tenemos también que construir estos productos y servicios. ¿Cómo sabemos que un producto o servicio es lo que queremos proveer o a lo mejor lo que queremos buscar en el mercado? Yo soy un cliente a lo mejor de muchas cosas. Yo soy un cliente, por ejemplo, de mi banco. El día de ayer estaba en el grupo de CNP y le decía, mi banco de pronto decidió que no podía utilizar mi tarjeta de crédito en línea. Y decía, ¿qué? ¿Quiénes son ustedes? Dejen de tratarme como algo material. Es mi tarjeta de crédito, es mi dinero y yo debería ser capaz de gastar mi dinero en lo que yo quiero. Y sí, tengo el aspecto de seguridad, pero se trata de un equilibrio. Dejen de detenerme de hacer cosas que yo quiero porque están asustados por el aspecto de la seguridad. Tenemos que comercializar y vender estos productos y servicios a nuestros clientes. Mi banco me ofreció los servicios para tener estas tarjetas de crédito y yo pedí que me dieran menos revisiones de seguridad porque yo quería manejar mi propia tarjeta de crédito sin tener tantas restricciones. Tenemos que manejar nuestras relaciones con los otros y no solo con los clientes. Esto me refiero con empleados, con socios, y si nosotros tenemos o llevamos esto un paso más allá, tenemos que manejar también nuestras relaciones con nuestros socios personales, con nuestros amigos, con nuestros parientes, incluso. Todo esto se trata de datos. Absolutamente se trata de datos. Todo lo que hacemos se trata de datos. Tenemos este conocimiento en nuestras cabezas y sabemos cómo utilizar este conocimiento para hacer otras cosas. Estos son datos. También tenemos que crear y mantener una situación financiera. Alguien antes me dijo que hoy es un día pagado en México. Entonces, en el mundo real va a tener un impacto porque están gastando su dinero. Espero que estén gastando en algo muy bueno y no en lo que queda. Y es gracioso porque esto también sucede en el Reino Unido. Yo pago por mis fichas y lo que hice esta semana y este día, más bien a las 6:30, pagué mis impuestos, pagué todo lo que debía. Es lo que hacemos en el Reino Unido. Tenemos que pagar las cuentas. Y también empleamos a gente y les pagamos para que sigan trabajando. No podríamos hacerlo sin datos. Se me está yendo la voz. Voy a ver si tengo un poco de agua, porque casi no se me entiende lo que estoy diciendo. Y debemos saber quiénes son los empleados. Debemos saber cuánto le estamos pagando, cuánto tiempo se quedan y cuánta dependencia tenemos de ellos, porque tienen pensiones, tienen seguros, beneficios médicos. Y no se olviden de que tenemos que pagar impuestos. Entonces debemos saber cuánto debemos deducir de los salarios. Ayer también tuvimos un problema de impuestos. Esto tiene que ver con el aspecto financiero. Otra parte de esto es que necesitamos los datos para asegurarnos que los empleados están haciendo el trabajo que se supone deban hacer. Si yo estoy empleando gente, parte de mi conocimiento es el espectro de este empleo. Y todo esto se trata de los datos. Y también tenemos que pagar los dividendos a nuestros directores y a nuestros accionistas. Y también necesitamos datos para esto. Necesitamos saber de cierta manera quiénes son ellos, lo que ellos están compartiendo, cuál es su acción, cuál es su participación en una empresa, a qué banco se debe enviar estos pagos. Tenemos que saber todo esto. Tenemos que también reportar nuestra situación al gobierno y otras organizaciones. No hay ningún país en el mundo que no tenga requisitos regulatorios, especialmente en los servicios financieros. Los servicios financieros tratan de poner la mayor cantidad de regulaciones. Y a veces la gente dice, no sean tímidos, no es un mal trabajo. Y toda la gente sabe acerca de las regulaciones, de todas las reglas que se ponen. Y probablemente van a tener una lista muy larga de regulaciones que se emplean para México. Y todo esto son datos. Entonces, ¿alguien sigue pensando que la gestión de datos no es importante? ¿O me van a seguir decir, ay, claro que no? Como los otros, no me importa, me voy a quedar en la misma posición. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Qué hay del impacto de los malos datos? Vamos a ver algunos de los aspectos negativos.
Las empresas pierden más dinero en la eficiencia debido a aspectos o problemas relacionados con la calidad de datos, en vez de invertir en sus centros de almacenamiento de datos. Y yo hablé con un señor el día de ayer y me decía que no estaba tan interesado en esto. Y yo trataba de explicarle porque las ideas o los conceptos que tiene la gente a veces no son tan imprecisos. Se trata de opiniones. Pero esto nos asusta. Esto nos asusta porque no sabemos cuánto se tiene que gastar en un centro de almacenamiento de datos, en un CRM. Muy bien, esto era lo que les decía antes. Esto es simplemente para hablarles acerca de algunas brechas de datos. Y esto es reciente. Y lo interesante de esto es que inicialmente, cuando todas estas organizaciones anuncian que tienen una brecha de datos o que tienen una pérdida de datos o un hackeo de datos, algo de ese tipo, mencionan una cifra. Y esa cifra, como pueden verlo, el primer anuncio que aparece es como en este punto, pero después empezamos a ver las implicaciones con el paso del tiempo. Si se fijan en un objetivo, que es un buen ejemplo, en Target, ellos primero anunciaron 40,000 acciones perdidas en el Black Friday, en el Viernes Negro, en el 2014, algo así, si no me equivoco. Pero en el tiempo que hicieron el anuncio, a que se analizaron los impactos, como unos 23 días, se convirtió en 100 millones. Ya no eran nada más 40, sino 1 millón. Era una diferencia muy grande. Y esto tenía que ver con las transacciones de tarjetas de crédito, con gastos, con pagos, con todos estos datos, con nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico. Esta es una gran cantidad de datos. Y ya saben, esto por supuesto es en los Estados Unidos. Generalmente tienen este tipo de situaciones que pasan. Y las empresas se preguntan a sí mismas, ¿yo seré un objetivo de estos hackers en los Viernes Negros? Y estos se enfocan en una población específica y 40 millones o 40,000 datos o acciones perdidas es mucho para una población. Y entre todos estos datos pueden ver que en un periodo de tiempo el primer anuncio de pánico es muy bajo, mucho más bajo que el anuncio final de lo que realmente resultó. Y es una razón por la que yo creo que probablemente a veces se nos olvida que existe este riesgo para los datos y necesitamos manejarlos. Y aun cuando lo estamos enfocando más en los Estados Unidos, gente como yo en el Reino Unido, nos fijamos en esto y decimos, uy, creo que mis datos están en Equifax y creo que si algo pasa, esto nos va a afectar seriamente. Ahora, el tamaño de compartir esto, el ver a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañías. Ahora miren las cifras. Hay miles de millones de registros de datos. Es muchísimo lo que se puede hackear. ¿Aún siguen pensando que no se debe gestionar los datos? ¿Que no es algo importante? Y vamos a ver esto también más tarde. Este es uno de los mejores sitios web de todos. Y como me encantan los datos, soy adicta a los datos, yo siempre entro aquí. Yo compré este libro y llegó a mí en una Navidad y es mi posesión más atesorada. Creo que no está funcionando mi presentación. Bien. ¿Quieres que intente? Creo que es un momento muy negro, que era lo que quería expresar. Gracias. Voy a quitar este filtro porque es como una pesadilla para mí. Simplemente trataba de hacer esto para tener un acercamiento. Me voy a poner los lentes para poder ver bien. Este sitio web está lleno de información. Está registrado bajo el nombre de David McEachlas y lo que hace es que toma los datos, todo lo relacionado con los datos, y cambia la manera en que nosotros los consideramos. Porque generalmente cuando pensamos en los datos pensamos en filas, en barras, y eso podría ser aburrido.
y no querríamos verlo una vez más. Ellos lo ponen en una estructura diferente. Entonces lo que ustedes obtienen es algo muy visual. Es una visión muy gráfica de lo que hay dentro de esto. Y yo tomé este específicamente. Este habla sobre las brechas de los datos y es fascinante para mí. Porque este es el tamaño de lo que tenemos. Y si van estudiando y si van seleccionando, pueden tener esta amplificación en el caso de Equifax. Si tienes un reporte de crédito, hay una buena posibilidad de que seas uno de los 143 millones de estadounidenses que perdieron información confidencial en una brecha de datos en Equifax. Y pueden dar clic para ver el reporte original. Y pueden también tener todas estas compañías, River City Media, Yahoo, con 32 millones. Pueden ver cuántas cosas pasan. Turkish Citizenship Database, 49.000 millones. Esto es mucho. ¿Cuántos ciudadanos creen que Turquía tiene? Y que, bueno, es difícil recordarlo, pero es una cantidad enorme. Lo que estoy tratando de mostrarles con esto es que todos estos círculos tienen que ver con estas brechas de los datos. Siguen pensando que la gestión de datos no es importante. Aún creen que no deberíamos poner atención a los datos, que no deberíamos preocuparnos por ellos, que no deberíamos tratarlos adecuadamente. Y lo más fascinante para mí es cuando yo me fijo en... Voy a bajar un poco. Pueden ver el registro en años hacia atrás, en el 2016 aproximado también, 2015 me asustó mucho. Podemos ver por años la analítica. 108.000 millones, Yahoo, 100 millones, Target también, JP Morgan Chase, Adobe, Yahoo, 1 millón. 1.000 millones. Y en el 2012 podemos ver muchas cosas, muchos espacios. Entonces empezamos a ver algunos espacios blancos. Y también le pedí a Peter que me explicara, oye, ¿crees que podríamos tener menos brechas de datos que las que tenemos hoy? Y él me respondió, no creo. No creo que los medios estén reportando la realidad de estas brechas. Entonces, creo que el manejo de datos es muy importante. Creo que debemos estar listos para esto. Y bajando un poco más, en el 2011 veíamos más espacios blancos. Pueden ver a JP Morgan Chase nuevamente. Desde la primera vez tenían problemas. Aparentemente no, y eso no fue reportado. AT&T también. Aparece aquí, en el 2010. Bajamos ahora al año 2009. Y aún en el 2009 tenemos Heartland, 130 millones. Es duro ver estos datos. Es difícil imaginarse el impacto de todo esto. AT&T nuevamente, si bajamos al 2006. ¿En serio? ¿Cuántas veces tienen que ser hackeados antes de que aprendan? AOL también, la segunda vez para ellos, en el 2006. Y aquí de nuevo, en el 2005. No habían aprendido entonces. Entonces, creí que era muy bueno mostrarles esto para que pudieran tener una idea del impacto de esto. Y lo que David McCanglin hace, y creo que todos aquellos que visiten este sitio se van a enamorar de esto, es impresionante, porque lo que hacen es presentar esta información de una manera tan visual, tan impresionante. Lo utilizan como una herramienta para poder ayudar a sus organizaciones, para mostrarles lo importante que es el manejo de los datos. Entren a este sitio web, visítenlo, porque eso es lo que yo hago en mis tiempos libres, es como mi hobby. Y quiero que vean el nivel tan increíble de datos que presenta estas brechas. Y aún tenemos organizaciones que nos dicen que los datos no son importantes, que el manejo de datos no es algo que deberíamos tratar y que no deberíamos preocuparnos por eso. ¿Tiene sentido? ¿Alguien quiere seguir haciendo esto? ¿Seguir ignorando esto? Me gustan ustedes porque me escuchan mucho y no me contradicen. Bueno, regresemos a la presentación. Listo. ¿Puedo llevarme esto a mi casa? ¿Puedo llevarme al técnico conmigo para que me solucione todos mis problemas?
Tengo espacio en mi maleta. Es pequeña, pero podrías caber. Y voy a seguir los siguientes 20 minutos hablándoles finalmente sobre por qué el manejo de los datos es tan importante. Y espero que pueda darles algunas herramientas para que puedan llevarse de regreso a sus organizaciones, para explicar la importancia. RIRO, ¿qué significa esto? RIRO, es mi amigo acrónimo. ¿Qué significa? Rubbish in, rubbish out, basura dentro y basura afuera. Lo que ustedes ingresan es lo que tienen como producto. Y realmente lo es. Si ustedes van a la tienda más barata en su ciudad y compran algo que es muy barato, a lo mejor una playera muy barata que les costó, no sé, 20 pesos. Y van a decir, ¿cuál es el precio de esta playera? Aquí, ¿cuánto costaría más o menos una playera? ¿Cuál es el precio de una playera? ¿500? Y si compran una camiseta de 20 pesos, ¿cuánto les duraría? ¿10 minutos? ¿Una lavada y ya? Más o menos. Es lo mismo con datos. Si ponen o ingresan toda esta basura... Ay, perdón. Estábamos comentando aquí. Es mejor que se callen. Si ponen basura dentro, su producto va a ser basura. Aun cuando la gente esté creando datos al inicio, si ustedes ingresan información basura que les prometen calidad, precisión, fiabilidad de los datos, a un precio barato, lo que realmente van a tener al final es un dato de baja calidad. Están rompiendo los procesos, están destruyendo la fiabilidad para poder crear un reporte preciso. No pueden tomar decisiones sobre algo que está mal hecho. No pueden tomar decisiones. ¿Cómo van a hacer este tipo de decisiones? Van a estar rotas también si ustedes ingresan datos malos. Lo que necesitamos hacer es eliminar lo que llamamos basura y lo que está sucediendo, que está haciendo que los datos sean de mala calidad. Ayer estaba hablando con un grupo de análisis de datos más grande y creo que todos se quedaron viendo cuando me fui, pero al menos se quedaron pensando en algo. La basura que entra es la basura que sale. Nosotros sabemos como profesionales del manejo de datos que tenemos que trabajar para asegurarnos de que realmente comencemos desde el principio con la gente que pueda comprar esta información o esta actitud de calidad. Este comportamiento céntrico, centralizado y maduro. Se trata de enseñarle a la gente lo que está pasando, lo que surge como resultado cuando hacen algo basado en malos datos. ¿Cuáles son los resultados? Sin importar las brechas de datos, hay una gran cantidad de historias increíbles alrededor de los datos. Cuando hacen reportes de analítica, se dan cuenta que hay alguien, que hay muchos descuentos porque hay alguien, a lo mejor algún empleado alguna empleada que estaba embarazada y que estuvo haciendo muchos gastos y había muchos vouchers de gastos que no fueron ingresados. Entonces hubo muchas fallas, muchas brechas de los datos, muchas pérdidas de datos. Es algo que ustedes tienen que pensar porque su compañía puede sufrir o tener afectaciones en su reputación. Piensen 2 veces. ¿Les importa la reputación de su empresa? Tenemos 3 brechas de datos. Piensen en este concepto que les dije, de que la basura que ingresan es la basura que tienen como resultado. Quiero que después de estas palabras, después de este discurso, no se sientan asustados, sino que piensen algo creativo. Estoy tratando de hacer que su personal se fije en otras cosas. Yo no estoy con miedo de intentar nuevas cosas, porque todo es negocio. Simplemente se trata de la gestión de datos. No le digan a mi esposo que estoy hablando de eso, porque él se toma muy en serio los negocios. Entonces, la reputación de su compañía puede verse muy afectada cuando la calidad de los datos es mala. La confianza en la información que se provee. ¿Cómo toman las decisiones de negocios si se fijan en los datos y no pueden decidir si es confiable o no? Sí.
El día de ayer yo compartí con los equipos con los que hablaba algunos casos de África, clientes muy grandes. Un chico cada mes recibía 3 reportes que tenían las mismas bases, pero al final nunca tenían el mismo contenido porque había brechas de datos y tuvimos que dividir los reportes al final en 3 partes. Suena como una idea de sentido común para poder desglosar todos estos datos, pero los datos que estamos sacando de esto sirven para poder hacer que el país funcione, que la economía de un país funcione. Es un problema muy importante. Entre más precisa es la información, podemos identificar el número de clientes activos en su organización. Y ustedes saben que esta cifra es 100% verdadera. Están hablando desde una posición de poder. Y como ayer les decía, ¿cuánta gente en un equipo tienen una definición diferente de un cliente? Y la gente luego me ve y me dice, todos nosotros tenemos una perspectiva distinta. Y siempre tengo la misma respuesta a la pregunta. Qué impresionante sería que no tuvieran que ver a los reportes en su escritorio y decir, no tiene sentido, no me cuadra. ¿Por qué no pueden saber implícitamente que es correcto? Qué impresionante sería tener la certeza de que todos los análisis son correctos, que solo en vez de enfocarse en lo que está mal, pudieran enfocarse en lo que está bien y avanzar. Tengo un cliente, una mujer, que me dice, gasto el 50% de mi tiempo generando reportes, 40% de mi tiempo revisándolos y validándolos, y 10% de mi tiempo argumentando, discutiendo con alguien más que me tiene que dar explicaciones de por qué estos son los resultados. Y creo que el tiempo es muy valioso, no debemos desperdiciarlo así. Y también un riesgo más fijo. Tenemos que cumplir con las regulaciones, casi de manera automática. Y de esta manera hacemos nuestro riesgo o lo minimizamos. En esta sala hay alguien que tenga que lidiar con este cumplimiento de las regulaciones. Ustedes saben lo duro que es, lo difícil que es. ¿Y qué hay si los datos son muy buenos, son precisos? La gente habla de GDPR, que es la regulación general, la regulación de protección. Todos tienen pánico de hablar sobre esto. Voy a tener muchos problemas el resto de mi vida por algo que está relacionado con estas regulaciones. Y el pánico surge de la mala gestión, porque desde el principio no empiezan a tratar los datos de la manera correcta. Y al final les tengo que decir, perdón, esto te va a afectar porque no comenzaste bien desde el principio. Tenemos que tener un pensamiento progresivo, retroactivo y proactivo que nos haga pensar en lo que pasó en el pasado, lo que está pasando ahora y lo que puede pasar antes, que nos podamos anticipar. Podemos tener más estrategias cuando nosotros confiamos en nuestros datos. Podemos tener una seguridad mejorada, una mejor privacidad y protección porque nos importan los datos, los amamos. Nosotros buscamos en tener esta precisión de los datos. Nosotros nos preocupamos por nuestras mascotas, por nuestros esposos, por nuestros hijos. ¿Qué otras mascotas tienen? ¿Pueden pensar en alguna otra mascota? Y después tenemos esta viñeta también, el manejo de la ética. Muchas veces no me da tanto tiempo de hablar de esto, pero esto es algo muy importante. Piensen en sus datos y cada vez que ustedes la tocan, necesitamos enviar esto a alguien más para que puedan manejar estos datos, procesar estos datos. Y tenemos que confiar en estos datos. Tenemos que ser proactivos. Tenemos que estar felices de enviar estos y compartir estos datos. Se trata de ética, de saber lo que estamos mandando. Entonces, ¿por qué es importante el manejo de los datos? Es muy importante porque no tenemos otra elección. No solo es importante, es obligatorio. Necesitamos planes de manejo de los datos para que los datos que tenemos dentro de nuestra organización, en nuestras vidas, sea algo en lo que podamos confiar. Que se envuelva en este instinto de saber que siempre van a estar bien. ¿Tiene sentido lo que les digo? Bien. Y con eso, muchas gracias.